En 1978, el Superman de Christopher Reeve hizo su debut en la pantalla grande, una cinta que cambió el paradigma del género de superhéroes y que inmortalizó al gran actor en este icónico rol. Sin embargo, pese al gran éxito, con el pasar de las entregas, la calidad de la saga decayó bastante, tanto por decisiones de guión como de producción, hasta que finalmente la franquicia terminó siendo cancelada. En este video vamos a repasar qué pasó con esta saga a lo largo de sus películas que poco a poco le llevó a la ruina. Cabe aclarar que hablaremos de las cintas de la 1 a la 4 del Superman de Christopher Reeve, el filme de Supergirl de 1984 y la cinta del 2006 de Superman Regresa, que también pertenece a esta franquicia. Así que sin más dilación, hoy te traigo 20 errores que arruinaron la saga de Superman de los 80. Este tema fue sugerido por Dani y por RobbieLab1, así que si quieres aparecer en un próximo video de esta sección, deja en los comentarios qué película o saga te gustaría que analicemos. Espero te guste este video y si es así, deja tu like y compártelo con tus amigos. Ahora sí, empezamos. 1. El cambio de dirección en Superman 2. Cada vez que una saga se deteriora, normalmente es porque hay un productor que se mandó una monumental. Primero decidieron rodar Superman 1 y 2 a la vez, esto para ahorrar costos, y para la tarea trajeron al director Richard Donner, quien quería imprimir un tono épico, serio y con mucho respeto al personaje. Todo bien hasta ahí. El problema viene cuando los productores se dieron cuenta que los efectos visuales complejos y la ambición del director hicieron que el presupuesto se disparara y el rodaje se tuvo que retrasar. Incluso para estrenar la primera película a tiempo, los productores ordenaron a Donner pausar el rodaje de Superman 2 cuando ya había grabado cerca del 75% del material. En medio de esto, Donner ya había tenido sus más y sus menos con los hermanos Salkind, productores del filme, ya que estos querían una película más ligera, cómica y accesible para todos los públicos. Y también Donner chocó mucho con el productor Pierre Spengler, tanto así que el director llegó a declarar públicamente que no volvería a la franquicia si él seguía en el proyecto. Cuando la primera película fue un éxito en taquilla, los productores decidieron que ya no necesitaban más a Donner. En lugar de llamarlo para terminar la secuela, lo despidieron oficialmente mediante una carta. En su lugar trajeron a Richard Lester, quien ya había actuado como mediador entre Donner y los productores. Y el problema aquí fue que para que el sindicato le otorgara el crédito como director, Lester tenía que regrabar o incluir al menos el 51% del metraje total, lo que le obligó a rehacer escenas que Donner ya había completado, pero ahora con un tono mucho más enfocado en la comedia. La cinta en su momento funcionó, pero con el pasar de los años se fue devaluando, tanto así que en 2006 Donner sacó su propia versión de la entrega, con un tono mucho más serio y realista, y esta fue mucho mejor recibida por gran parte de la fanaticada. 2. La consolidación de la comedia en Superman 3. La cinta desde el inicio te muestra que esto ya es otra cosa, con un tono cómico marcadísimo, sin mucho sentido narrativo, solo con la intención de sacar una carcajada fácil, haciendo que esta historia no te la puedas tomar en serio, como en la escena donde todo lo electrónico falla y los muñequitos del semáforo se ponen a pelear, o cuando el personaje de Ghost sobrevive a caer de un rascacielos esquiando. La verdad que aquí se fueron en floro con la comedia, para rellenar una historia francamente simplona y hasta diría mediocre, pero de eso hablaremos más adelante. Y con la confirmación del cambio de tono de la saga, se empezó a sepultar esta franquicia. 3. El protagonismo desmedido de Richard Pryor. El famoso comediante Richard Pryor interpretó a Ghost, uno de los personajes más importantes de la tercera entrega, y todo esto debido a que el cómico mencionó que le encantó Superman 2 y que le gustaría estar en la saga. A los productores les encantó la idea, y no solo le dieron un personaje secundario sin más, sino a uno que tenía una historia importante en la cinta. Los productores diseñaron la película prácticamente a su alrededor. En muchos tramos, Superman parecía un secundario en su propia secuela, obviamente siguiendo el tono de comedia por el que los productores habían apostado. Ghost como personaje era interesante al inicio, pero quedó como un alivio cómico más molesto que otra cosa, y para muchos su protagonismo excesivo fue una de las principales razones para que esta entrega no funcionara. 4. Los villanos de la 3. La verdad que creo que son los peores villanos de toda la historia de las cintas del Hombre de Acero, genéricos a más no poder, sin gracia alguna, con un plan que no se entendía muy bien. El malo principal parece un Lex Luthor simplón, y la hermana prácticamente no aporta nada. La asistente, que supuestamente es lista en secreto, tampoco da nada a la historia. La verdad es que estos personajes pueden entrar tranquilamente en un top de peores villanos de la historia de las películas de superhéroes, y bueno, creo que con
esto se entiende el porqué de su mención en este video. 5. La historia de Superman 3. Ahora, hablando de la historia como tal, la verdad que comparándola con las dos primeras, esta cinta es aburrida, con muchas conveniencias para la trama y es demasiado random. Primero que nada, la historia parece que no tiene un rumbo claro. Clark primero tiene un interés amoroso con Lana. Parece que la historia irá por ahí, pero luego eso se ve opacado por la lucha interna entre el lado bueno y malo de Superman. Y la relación con su interés amoroso queda en un final medio anticlimático. Por su parte, no se sabe bien qué quieren los malos. Por un momento quieren controlar todo el mercado de café, luego quieren controlar todo el petróleo, y después parece que quieren controlar el mundo con las computadoras o algo así. Y las computadoras, las benditas computadoras que en esta película sirven para hacer de todo, hasta lo más surrealista que a alguno se le ocurra. Y evidentemente esto sirve para que la trama avance a lo Y finalmente, en los momentos random hay de todo, desde secuencias surrealistas como la ya mencionada de esquiar en los rascacielos, hasta la transformación de la hermana del malo en Cyborg, y también vemos una pelea entre Superman y Clark Kent estilo fragmentado, y el malo jugar un videojuego de Superman en plena batalla final. Sin dudas, una cinta infumable por donde la mire. 6. La marginación de Lois Lane en Superman 3. Luego de que a los productores se les ocurriera la gran idea de despedir a Richard Donner, la actriz de Lois Lane, Margot Kidder, defendió al director de las malas prácticas de los productores, y como venganza a estos le recortaron tiempo en pantalla por cuestiones entre comillas creativas, apareciendo apenas al inicio y al final de la tercera entrega. Y bueno, esto evidentemente molestó a muchos, ya que se había convertido en uno de los personajes favoritos de la fanaticada, y encima los momentos de la pareja protagónica son de lo mejor de las dos primeras entregas, gracias a la gran química entre la actriz y Christopher Reeve. Un ejemplo más de la mala gestión de los productores en esta saga. 7. No hacer casi nada de énfasis en la familia de Clark. Algo a lo que le tengo que dar la derecha en las nuevas adaptaciones de Superman es que le dieron un foco central a la familia de Clark. Esto para explicar su manera de ser y su amor por la humanidad. En Batman vs Superman tal vez le dieron demasiado foco, pero se entiende la idea. En esta saga, luego de que su padre perdiera la vida en la primera película, no se vuelve a ahondar en el tema familiar del superhéroe. Martha Kent, su madre, aparece un ratito nomás, y en la 3 nos enteramos que perdió la vida en algún momento fuera de cámara. Esto parece que lo arreglaban en la cinta de Superman Regresa, que se supone que es una secuela de la 2, e ignora las cintas del 83 y 87, pero al final Martha vuelve a aparecer solo al inicio. Entonces la parte humana de Clark se trabaja en su relación con Lois Lane, y al haber esta dinámica de misterio sobre la verdadera identidad de Superman y todo el tema amoroso, la verdad que se pierde la solidez del argumento de por qué el hombre de acero ama a la humanidad, más allá de porque esté enamorado. En fin, no sé si es un error como tal este punto, pero siento que se pudo haber aprovechado mejor esa faceta del personaje. 8. La cinta de Supergirl. Este fue un spin-off que salió en 1984 y que pretendía expandir el universo de Superman, pero terminó siendo un fracaso. Principalmente se debió a un guión absurdo y también al tono de la cinta, sumado al abandono de Christopher Reeve al último momento, que dejó a la película sin su mayor atractivo comercial, con actuaciones excesivamente caricaturescas, efectos especiales muy cuestionables y el evidente desgaste del público tras los altibajos de Superman 3. La cinta fue un desastre en crítica y taquilla que terminó de arruinar financieramente a los productores Salkind, obligándolos a vender los derechos de la franquicia. 9. La decaída de los efectos visuales. ¡Oh, por Dios! Este fue un golpe durísimo para la saga. Luego del fracaso económico de Superman 3 y Supergirl, los productores vendieron la cinta a Cannon Film, una pequeña productora que prometió destinar un presupuesto de $36 millones para la cuarta película, pero su situación económica empeoró antes del rodaje y el monto se terminó reduciendo a 17 millones. Y esto se notó muchísimo y terminamos teniendo efectos lamentables. Había momentos en donde se notaba que habían hecho mal el croma. Se podía ver la pantalla azul que usaron. Hubo una toma de Superman que utilizaron como 6 o 7 veces. En pocas palabras, un papelón. Y ni qué decir de los poderes, tanto de Superman como del terrible antagonista que pusieron. Ahorita hablamos de él. Una entrega que lo mejor es que no hubiese salido a la luz. 10. Nuclear Man. Otro de los peores villanos que he visto de la historia del cine de superhéroes. Es como esos avatares que te creas en los videojuegos donde añades todo tipo de poderes pero tienes cero personalidad. Una creación del Lex Luthor que literalmente es una copia de Superman. Y la verdad es que este villano no tenía mucho misterio. Funcionaba con luz solar, como un panel, y pasó sin pena ni gloria en este universo. Tenía unas garras como Wolverine, pero más
más pequeñas. Y algo que sí tengo que decir en defensa suya es que los efectos especiales tampoco le ayudaron. No te puedes tomar en serio algunos momentos del combate si tienes esos efectos de tu lado. En fin, un villano completamente olvidable. 11. El detrás de cámaras del montaje de la cuarta entrega. Tras una proyección de prueba catastrófica antes del estreno de la cuarta película, la productora recortó más de 40 minutos de metraje, esto para cortar la cinta a 89 minutos y así abaratar el costo de la duplicación de rollos de película. Esto destrozó la coherencia del guión y dejó líneas argumentales enteras sin resolver. Una de las pruebas más claras de que esta cinta simplemente no se debió estrenar. 12. La escena en que Nuclear Man lleva al espacio a Lacey. Este es un momento puntual en donde ya uno se dio cuenta de que la saga no tenía retorno. Yo sé que es una cinta de superhéroes y todo lo que tú quieras, pero ¿cómo Nuclear Man saca a Lacey al espacio y a ella no le pasa absolutamente nada? Si vemos lo que pasó con Sot y los astronautas en la segunda película, ¿no? No tiene sentido ni con la misma lógica interna de la saga. Y ya con esto se nota que esta franquicia se tiró completamente al abandono. 13. La historia de Superman 4 es muy parecida a la de la 2. La cuarta entrega nos trae a Lex Luthor, al igual que la 2. Nos trae a un ser con poderes iguales a Superman, igual que la 2. Nos trae un interés amoroso que será capturada por este ser similar a Superman, igual que la 2. Nos trae una pelea colosal en plena civilización, igual que la 2. Y ya con esto que voy diciendo podemos darnos cuenta de que esta gente no se rompió la cabeza pensando en el guión de esta cuarta película. Con un simple copiar y pegar fue suficiente. Evidentemente esta fue otra señal inequívoca de que esta saga, al menos como estaba administrada, no daba para más. 14. No profundizar en por qué el superhéroe estuvo 5 años desaparecido en Superman Regresa. El punto de inicio de esta película es el regreso de Superman luego de 5 años de ausencia, ya que dice que se fue a Krypton a ver si quedaba algo del planeta. Pero la verdad es que no se profundiza demasiado en eso. Más que nada parece una excusa para plantear la cinta y la nueva relación entre el superhéroe y Lois Lane. Y creo que fue una oportunidad perdida, ya que si ese viaje hubiese tenido un mayor peso en la trama, más que la liberación de Luthor que otra vez lo tenemos en pantalla, podría haber sido muy interesante. Pero tú, ¿qué opinas? 15. El lío con la línea temporal. Aquí hay un tema interesante, porque la saga primero fue concebida de la 1 a la 4, con Supergirl de por medio. Pero luego también tenemos el corte de Richard Donner, en donde se cambian algunas cosas importantes. Por ejemplo, al final de este corte, Superman destruye la fortaleza de la soledad. Pero en el filme Superman Regresa aún existe, y se supone que esta nueva cinta es una continuación de la 2 e ignora la 3 y la 4. Y algo importante es que en el catálogo de HBO Max aparece el corte Donner, pero no la versión original, dándonos a entender que esa es la nueva versión oficial. Así que quieras que no, alguien que ve por primera vez esta saga se puede confundir, porque hay un montón de cambios de decisiones creativas que terminan generando más dudas que certeza, y eso puede alejar a nuevos espectadores de generaciones más jóvenes, porque no todos se verán las 300 versiones diferentes de la historia, y esto al final termina siendo un completo desorden. 16. El tercer acto de Superman Regresa. Para el cierre de la entre comillas nueva trilogía, la verdad es que me esperaba algo más. Aquí vemos un final anticlimático entre Lois y Clark, de lo cual también hablaremos más adelante. Otra cosa es que Superman no haya enfrentado directamente a Lex como tal, y que el superhéroe, no sé cómo, pudo levantar un continente de Kryptonita como si nada. Son cosas muy convenientes para la trama, y que deja un sabor agridulce con este cierre. Y valgan verdades como estaba construida la cinta, este final prometía mucho más. 17. El mismo conflicto de siempre con Luthor. Probablemente Lex Luthor es el mejor villano de Superman, y ha sido interpretado en esta saga por dos grandes actores como Gene Hackman y Kevin Spacey. Pero ya en un punto avanzado de la saga, la presencia de este villano se siente muy repetitivo, y esto teniendo en cuenta que Superman también tiene otros villanos muy buenos y que no son aprovechados en estas películas. Además, parece que el personaje de Lex siempre busca lo mismo: hacerse rico mediante un negocio turbio aplastando a todo el que se le oponga. Y bueno, una vez está bien, dos, bueno, puede pasar, tres ya es demasiado, y cuatro ya sinceramente es más de lo mismo. No quiero menospreciar para nada al personaje o a los actores que lo interpretan fenomenal, pero en cierto punto sí creo que se debió ir por otro camino. 18. El cast de Kate Bosworth como Lois Lane en Superman Regresa. Algo que muchos criticaron en la cinta de 2006 fue justamente esto. El rechazo del público hacia el casting de la actriz se debió principalmente a su extrema juventud y falta de verosimilitud en pantalla. Con tan solo 22
2 años durante el rodaje, resultaba totalmente inverosímil para la audiencia creer que ella podría interpretar a una Lois Lane consagrada como una periodista estrella en el Daily Planet, ganadora de un premio Pulitzer por un ensayo en contra de Superman. En contraste, tenemos a la versión más experimentada de Margot Kidder en las cintas originales. Bosworth proyectaba una imagen mucho más juvenil, lo que sumado a una notable falta de química con Brandon Routh y a un tono medio apagado en su actuación, terminó por desconectar a los fans del pilar emocional de esta película. 19. No haber parado con la segunda entrega. La saga debió haberse detenido con la segunda película, porque al ver las diferencias creativas que se avecinaban, no valía la pena forzar una historia que no iba a tener éxito. Si quieres, podrías haber seguido hasta la 3, pero al ver su fracaso, ahí tendrías que haber parado. No sacar al año siguiente el spin-off de Supergirl. La segunda cinta tiene un cierre perfecto, obligando a Clark a renunciar al amor de Lois para responder a sus responsabilidades como Superman, y era el cierre perfecto para la historia. Lamentablemente, la avaricia y las malas decisiones de los productores terminaron hundiendo la saga, y si bien nos dejaron 2 cintas inmortales, también tuvimos algunas otras que lo mejor es que no hubieran visto la luz del día. 20. No darle un cierre a la historia de Lois y Clark. Con el estreno de varias cintas luego de Superman 2, esto se convirtió en un problema, porque la relación entre estos dos parece que nunca tiene un cierre. Por momentos parece que sí terminarán juntos, luego que no, y así te tienen hasta que se acaban las películas. El cierre de la 2, como ya comenté, era perfecto porque nos daba una respuesta sólida. Clark no estará con Lois porque tiene que priorizar ser Superman por sobre lo demás, pero con todos estos vaivenes ya nadie entiende nada, y la conclusión de esta relación en la última cinta, Superman Regresa, termina siendo anticlimática. Y bueno, estos fueron 20 errores que arruinaron la saga de Superman de los 80. Ahora quiero que me comentes, ¿cuál crees que fue el peor error que tuvo esta saga? ¿Qué opinas de estas películas? Déjame saberlo todo en los comentarios. Aquí te dejo un video que seguro no te defraudará. No olvides dejar tu like y suscribirte para que me apoyes a seguir haciendo este tipo de contenido. Compártelo con tus amigos para que sepan 20 errores que arruinaron la saga de Superman de los 80. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y hasta la próxima.